Cordial saludo, tutora y compañeras. Nosotros somos del grupo 281. Vamos a realizar el conversatorio de esta etapa 3, que es apropiación epistémica. Listo, entonces vamos a dar comienzo a dar respuesta a esta pregunta orientadora, que es así: ¿de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia? Entonces, pues, empezando primero, quiero dar, pues, mi opinión, que es la subjetividad política, que es básicamente, pues, cómo cada persona vive, interpreta y actúa frente a lo político, que es algo también muy personal de nosotros, pero también influenciado por lo colectivo. Quería dar un ejemplo, que pues hay personas que confían ciegamente en las instituciones y otras que sienten un rechazo total hacia ellas. Personas que se sienten parte de una lucha social y otras que que se mantienen al margen. Todo eso forma parte de la subjetividad política y se moldea pues con la historia y su contexto, experiencias y la socialización. Entonces, cuando pasa esto, la socialización política se da en contextos de desigualdad, de discriminación o de violencia estructural. Ahí es donde pues empieza a aparecer la parte más crítica del asunto, que es la posibilidad de que de que esa misma socialización reproduzca escenarios de violencia. Un ejemplo claro que quiero compartir con ustedes, compañeras, es que si desde pequeños aprendemos de que ciertas personas valen más que otras, o que hay enemigos por lo que hay que luchar o eliminar, o que la única forma de que te escuchen es gritando o golpeando, entonces esa subjetividad política se construye desde la exclusión del odio y el miedo. Y lo más duro es que pues muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no? Entonces quería también, esa es mi opinión sobre esta pregunta orientadora. ¿Qué piensan ustedes, compañeras? Eh, Muy buenas noches, compañero. Compañero Miguel, me parece muy acertado e importante tu punto de vista. Tengo para recargar que ¿qué? La socialización, los procesos de socialización política construyen la subjetividad política al influir en cómo el individuo percibe su entorno político. ¿Ya? También puedo decir que estos procesos pueden producir y reproducir miedo, escenarios violentos, al fomentar actitudes de miedo, apatía, incredulidad hacia el entorno social del individuo. También quiero resaltar que en estos casos hace parte, digamos, que el contexto familiar del individuo, por decirlo así, puede fomentar estos escenarios de miedo. Bueno, compañero, yo estoy de acuerdo pues con sus apreciaciones. Quisiera añadir como que la socialización política es cómo vemos el mundo y cómo lo vemos en la parte del poder, la justicia y todos estos temas también relacionados con todo lo que vemos en nuestro entorno, incluyendo redes sociales y lo que se comparte tanto en colegios, trabajos, familias, en el ambiente en el que vivimos. De acuerdo a esta socialización política, nos vamos a la subjetividad política, que aquí lo que nos pasa es cómo nos ubicamos frente al poder y frente a los demás en una sociedad. Esto cómo hace que se produzcan y reproduzcan escenarios de violencia. Pues tenemos claro cosas como las clases sociales, el trato a las mujeres, la parte cultural, el territorio, el género, la historia. Pues esto puede generar conflictos y confrontaciones, bien sea de género, clases sociales, que realmente en nuestro país es bastante marcado, ¿no? Hay muchas diferencias con relación más que todo al tema de clases sociales, creencias y culturalidad. Bien, compañera, pues como he escuchado a los anteriores compañeros, pues sí está marcado como que estos términos están muy enfocados a
a entornos de violencia, por ejemplo, también digamos enfoques de exclusión, o sea, en sectores de vulnerabilidad. Yo creo que también es como importante ahí tener en cuenta o se siente ahí en el tema es como la importancia de la historia cultural, como de la memoria, creo yo, porque exactamente los jóvenes van a percibir su mundo, van a percibir su entorno, también basados en la historia, en lo que han vivido, y asimismo se lo van a expresar al sector político, que son los que prácticamente nos van a representar, ellos son los que nos representan. Entonces, yo también creo que la historia, la memoria colectiva, también yo creo que es importante en estos temas. Ok, compañera, siguiendo con tu aporte, pues yo tengo para recalcar que sí, los procesos de socialización política están enfocados más que todo en moldear la subjetividad política al transmitir normas y valores. Todo esto conllevando a ideas sobre el poder y moldeando una autoridad. Estos procesos pues siempre vienen como desde una temprana edad, siempre se está como educando y nos están educando y guiando por el camino que debemos de seguir, ¿cierto? Todo esto influye en la sociedad, en las normas, cómo actuamos, en las normas que seguimos, todo esto hablándolo políticamente. Pero también tenemos que tener claro que cuando estos procesos se dan en contextos marcados por la exclusión, por la discriminación, por contextos autoritarios, todo esto va a justificar una actuación más reacia. ¿Sí? En donde las personas pues van a estar al margen y donde todos estos escenarios de conflicto pues se van a volver una herramienta política no aceptada, donde la gente va a estar reacia y va a estar alejándose del camino que debería de seguir. Entonces es importante pues tener todos estos contextos y todo esto muy claro. Perfecto, compañeras, muy excelente sus puntos de vista. Igualmente, pues también para finalizar en nuestro esta socialización, quería pues dar mi punto de vista pues partiendo de todo lo que hemos dicho, que también que es importante entender que pues que la política no está solo en el gobierno, ¿no? Y en los partidos. También está en cómo nos relacionamos, cómo pensamos el uno del otro, también frente al poder, al conflicto y a la diferencia. Y eso es lo que aprendemos desde nuestra infancia y como nuestras compañeras, muchas veces sin darnos cuenta, pues también hay que pensar que es clave que estamos socializando políticamente, pues o sea, lo que nos estamos socializando políticamente hoy y qué tipo de sujetos políticos también estamos ayudando a formar, ¿no? Unos que nos reproducen la violencia, o otros que nos cuestionan y la transforman. Entonces, mi compañera Angie tiene la mano levantada. Bueno, pues yo quisiera hacer una acotación pequeñita con una experiencia que yo tuve en mi adolescencia, ¿no? Resulta que yo era el tipo de persona que estaba en mi rebeldía y odiaba a los policías, ¿correcto? Pero en esa ignorancia, pues, de mi adolescencia, no entendía algo y un policía me dijo lo siguiente: recuerda que los policías también son colombianos y son el producto de lo que tiene la sociedad. Tenlo muy en cuenta, eso nunca se me olvidará. ¿Y a qué voy con esta acotación? A que el tema de la subjetividad política y la parte de los conflictos muchas veces se genera por la creencia y la historia que nos ponen a nosotros en nuestra cabeza desde que nacemos. Si te dicen, no, es que tal cosa es mala, entonces tú te llenas ahí, pero ni siquiera investigas, averiguas, profundizas. Y eso es lo que pasa muchas veces y por eso se crean los conflictos. Porque, por ejemplo, para mí es muy triste ver cómo hay marchas violentas y están los policías pegándole a los estudiantes o a los que estén marchando, bueno, lo que sea, pero no son solo ellos, es que a ellos también los están agrediendo. Entonces uno no profundiza ese tipo de cosas y lo único que hace es generar conflicto por la falta de conocimiento y estos temas básicos. Sí, es verdad. Sí, sí, tienes toda la razón. La compañera Gina Marcela también tiene algo que decirnos. Sí, compañeros, pues iba también a compartir, pero tomando lo que decía la compañera,
Vean que es importante cómo la influencia cultural también hace parte de esa toma de decisiones, de esa subjetividad. La herencia cultural también, porque es lo que nos vienen transmitiendo desde nuestra niñez. Y justamente esas acciones la vi justamente ayer con mi hijo haciendo una tarea en donde hablábamos de la democracia y cómo desde pequeños nos van enseñando qué es la democracia, en qué consiste todo ese proceso, de cómo somos participantes y responsables de alguna manera, o responsables en realidad, de las personas que elegimos para que nos representen, de las personas que elegimos para que representen o busquen nuestros derechos, protejan nuestros derechos y demás. También somos parte activa de toda esta socialización política y de la subjetividad política que principalmente ahorita están nuestros jóvenes. Compañeros, quiero resaltar algo también. Pienso que la familia juega un papel importante en esto de la socialización política, porque yo tengo una amiga, voy a dar un ejemplo, tengo una amiga, ella se llama Erika, su papá es pues, la mayoría de los amigos de su papá es importante, pues yo soy de acá del Quibdó, pues del Chocó, de la ciudad de Quibdó, y acá se maneja mucho lo que es el tema de la política. O sea, entre más amigos políticos tú tengas, es más fácil de tú acceder a un mejor puesto de trabajo, ¿ya? Entonces el papá de ella, como tiene muchos amigos políticos, le dice a ella, por ejemplo, ella está en la universidad y le dice, tú, creo que algo así como no te tienes que preocupar por conseguir como, o sea, meterte en como en una oficina para trabajar, o sea, buscar trabajo, sino es que yo con mis contactos tú terminas y te puedo buscar un trabajo que, o sea, te paguen bien, ¿ya? Y entonces que mucha gente que no tiene posición acá, un estatus, pues bueno, se queja mucho porque son los que, o sea, ganan menos. Y los políticos siempre son los que tienen los mejores puestos, los que ganan bien, y mucha gente se queja de eso. ¿Ya? No, y mira que ahí vemos la percepción de la parte de la subjetividad política, de cómo vemos a nuestro alrededor, de cómo esto, pues, de una u otra forma uno dice, no entiendo. Y lo que decía Miguel al principio, donde se generan odios o polarizaciones y demás. Completamente, compañera. Y ahí como para complementar un poquito bien el dicho que siempre decimos, es que lo malo de la rosca es no estar en ella. Porque siempre sabemos que, sí suena feo, pero es la verdad, que las personas que están encaminadas y metidas en eso son las que tienen las más oportunidades y que tienen mucha ventaja sobre otras. Entonces ahí es donde vienen los odios y los rencores y donde uno se llena de escepticismo y no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo porque uno no está involucrado, pero si fuera uno el que estuviera beneficiándose y el que estuviera llevando esas cosas buenas estaría contento. Es verdad. El tema del mérito, ¿no? Exacto. Listo, compañerita. Entonces, pues, muchísimas gracias por este encuentro, que ha sido muy significativo para todos. Listo. Gracias.